Tú has nacido con tan altos estándares que tienes miedo de preguntar o de conversar o de pedir ayuda porque crees que todo el resto del mundo está cumpliendo con esos estándares. Pero si te abres y conversas te das cuenta que tus estándares morales y de calidad de trabajo y expectativa, etcétera, son mucho más altos que el del común denominador y eso te da un montón de tranquilidad porque ya no sientes que tienes que exigirte tanto para poder subsistir. Hola, estamos convencidos que cualquier acción que involucre pasión es arte. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Intervenarte. Tiempo atrás, esta persona con quien converso en este episodio me dijo por chat que yo era No Face o Kaonashi, este personaje del viaje de Chihiro que no tiene rostro. Así es nuestra amistad. No nos vemos casi nunca, al punto que podemos olvidar fácilmente nuestras facciones. Pero cuando nos vemos, no paramos de hablar de cosas aleatorias muy interesantes. Es una persona realmente apasionada, realista, pero muy sensible. Ella es artista, pinta, dibuja, ilustra, es fotógrafa, es una gran fotógrafa, es comunicadora, es gatuna. Ha dado un salto en su carrera profesional y hoy trabaja para Disney. En esta oportunidad conversamos sobre los temores de una niña que se descubre como artista, que se abruma por su entorno, que sufre bullying y que debe escapar a otra ciudad para realizarse. ¿Cómo es intentar ser normal con una enfermedad que podría interrumpir tu vida de un momento a otro? Este es un episodio que grabamos en versión piloto. Yo soy Fabricio Serna, host de este podcast Intervenarte, y converso con personas que buscan cambiar el rumbo de su historia, de nuestra historia. En este episodio, Diana Penagos. Entrevistada y solo conversar. Bueno, Diana, tienes 31 años. Sí. Y la primera pregunta que te quiero hacer para ver hacia dónde nos lleva esta conversación es ¿qué le dirías si tuvieras la oportunidad a la Diana de hace 10 años? ¡Hala! Que busque hablar más con la gente y pedir más ayuda. Porque normalmente el artista es muy yo puedo todo solo. Y nadie me entiende y nadie me va a ayudar y no sé qué. Entonces, no necesariamente contarle tus problemas a otros, simplemente conversar, porque por ahí ellos te cuentan los suyos y te dan respuestas y todo es un poco más fácil, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que le diría, ¿no? Que no se encierren, que conversen. ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo te costó entender que esa era la fórmula para resolver algunos problemas? Me di cuenta fácil como que a mis 26, 27 años. Por ahí. ¿Y crees que ahora ya lo ejercitas bien? Sí. De una manera... Sí, y no es totalmente desinteresado, ¿ah? Tampoco es como porque vas a aprender todo de ellos. También es porque te vas a dar cuenta que hay un huevo de gente más cagada que tú y eso te va a poner bien, en realidad. Pero para eso necesitas comunicarte y conversar y conocer. Es que, o sea, a veces te encierras tanto y te han creado o tú has nacido con tan altos estándares que tienes miedo de preguntar o de conversar o de pedir ayuda porque crees que todo el resto del mundo está cumpliendo con esos estándares y que tú no puedes y no sabes cómo llegar y hasta que no llegues no te vas a mezclar con el mundo y etcétera, ¿no? Pero si te abres y conversas te das cuenta que normalmente, no siempre, pero creo que en la mayoría de artistas sucede, tus estándares morales y de calidad de trabajo y expectativa, etcétera, son mucho más altos que el del común denominador y eso te da un montón de tranquilidad porque ya no sientes que tienes que exigirte tanto para poder subsistir, ¿no? Es como que, ok, sí, o sea, también me puede ir bien sin presionarme tanto, no me voy a morir, no es que todo el mundo sea más que yo y yo tengo que llegar a este punto para poder mezclarme con el resto del mundo. Pero eso también pasa por un tema de
de creértela, ¿no? O sea, de entender que eres realmente bueno, ¿no? Es que por eso, o sea, es fuera de eso. Tú a ti mismo, al menos como artista, tú te vas a exigir lo mejor de lo mejor. Uh-huh. Y está bien, sigue exigiéndotelo, a ti y a ti mismo. Pero no pienses que todos alrededor tuyo son lo mejor de lo mejor. A eso voy. O sea, puede que no te llegues a creer en ese momento porque creo que es parte del ser artista, el real artista. Nunca llegas a creértela realmente. Y por eso siempre estás buscando y experimentando y bla, bla, bla. No tienes cierta seguridad, sí, pero el artista siempre aspira a hacer una cosa grandiosa. Y creo que tenemos claro y se sabe en el mundo que esa cosa grandiosa, si es que llega, va a llegar una vez en la vida y no más. O sea, es una búsqueda constante, es un aprender, un seguir y etcétera. El problema viene, yo creo, en que tú creas que todos en este mundo están buscando esa cosa maravillosa y tienen esos estándares tan altos y dejas como que de mezclarte o de funcionar o de probar otras cosas porque crees que no eres suficiente. Y creo en realidad porque te has enfocado tanto en tu meta, en tus estándares, en cómo se maneja esto y no ves a los demás. En realidad no ves que el mundo va avanzando en un estándar más promedio. O sea, que es más fácil. En realidad la huevada es más fácil. O sea, si quisieras, dejas de intentar esta vaina del arte y subsistir como humano normal en el resto del mundo es mucho más fácil. No te vas a morir, vas a tener plata. Si quieres, eres millonario. Esta huevada de buscar ese especial, esa cosa que te haga maravilloso o que tú sientas que es maravilloso y descubrirlo en el arte es mucho más difícil que te vaya bien económicamente en el mundo regular. Y creo que eso le da miedo a un huevo de chicos que sueñan con ser artistas y solo se encierran en eso, man. Y además, ¿no? Como en nuestro país el arte es una vaina que no está valorada para nada, te impulsa a creer que, pucha, si no puedo con el arte, ¿qué voy a poder con otras cosas, man? Ya crees que el arte es una caca, así es como, no sé, pues un hobby o algo que podría hacerlo cualquiera, man, ¿ya? Entonces desde ahí nomás ya tú sientes que, pucha, si yo quiero lograrlo en el arte y siento que no puedo, ¿qué voy a poder hacerlo en una empresa mayor? En Disney, por ejemplo, man, ¿ya? O sea, era una de las cosas que yo sentía. Si no he podido lograrla como, no sé, como diseñadora o ilustradora independiente, ¿qué me van a contratar en Disney? No hay manera, no es posible. Y sí es posible, o sea, sí es posible, porque lo que tú estás buscando es algo muy especial, es muy particular. Y si el arte fuese valorado como debería ser, tal vez que por ahí tendríamos más entendimiento de que lo que estamos buscando es casi como ser astronauta. ¿Por qué el arte no es valorado? En Perú, no sé. Yo creo que, bueno, más o menos sí sé, ¿no? Tenemos necesidades básicas que cubrir. Y creo que cualquier país tercermundista que muere de hambre, pues no puede tener su conciencia puesta en el arte. Creo que el arte se puede desarrollar. Si bien es cierto, la gran mayoría de artistas o de motivos o conceptos nacen de necesidades y necesidades bien fuertes, pero para que ese país como tal le dé su presupuesto y ponga su atención en el arte y la cultura, tendría que primero resolver sus problemas de hambre, de necesidades básicas. Y entonces voy a la pregunta clásica, la retórica. ¿Se puede vivir del arte? Sí, se puede, pero es bien difícil en Perú. Súper difícil si eres una persona, digamos, normal, ¿no? Como un denominador. Si tienes bastante dinero y muchos contactos, también puedes vivir del arte un poco más fácil, ¿no? Porque eso sí, en Perú, digamos, somos poseros, pues, ¿no? Entonces, si tienes el apellido bonito o si conoces a la gente necesaria y haces la cantidad de exposiciones necesarias o estás en los lugares indicados, te va a ir bien aunque tu arte no sea, porque no hay mucho entendimiento de arte, es todo un ciclo, pues, ¿no? Entonces, si no hay mucho entendimiento sobre el arte, si nadie conoce, cualquiera puede hacer arte y llamarse artista. Saliste en cosas, saliste en el comercio, no sé, te entrevistaron, tu primera exposición fue en San Isidro, en una galería así de estas trendy, y ya estás, ¿no? Ya lo hiciste. Siento que hablabas de esta sensación, de este gran logro, y decías que eso llega una sola vez en la vida. Sí, suele suceder. ¿Te ha llegado? No, no todavía. ¿Y cómo se sentirá eso? Debe ser, creo que al mismo tiempo maravilloso y frustrante, ¿no? Porque también
O sea, debe ser el momento en el que dices, la hiciste y ya no va a volver a pasar. Agárrate de la ola, aprovecha el momento y dale, ¿no? Y probablemente, o sea, esto no te digo que te vaya a llevar al fracaso, que luego te vas a morir de hambre, ¿no? Sino que va a ser 1 o 2 obras en tu vida las que hablen por ti. Y el resto, pues, es tu legado, tu trabajo. Y similares, y similitudes, reproducciones parecidas. Exacto, claro. ¿no? Y tú mismo te vas a ver encerrado en ello, ¿no? Claro, te repites. Exacto, cada artista que tiene una obra exitosa comienza a hacer esa obra en diferentes versiones, ¿no? Y cuesta mucho y hay que tener huevos para decir, a la mierda, comienza otra cosa a ver si tiene éxito, ¿no? Normalmente no se hace, y los que lo hacen, algunos vuelven a tener esa oportunidad, son muy pocos. ¿Y cómo llegas a eso? Tienes que dejar de buscarlo, casi. No, o al contrario. tienes que buscarlo ferozmente. Sí. Y okay. siempre, o sea, tienes que siempre... Pero el buscarlo, y yo lo preguntaba por esto, ¿no te genera ansiedad? Y más bien no te frustra. Claro, no es buscar eso nuevo grande, sino... Lo que pasa es que ser artista es como muy diferente a cualquier otra profesión. Es que no es una profesión, es que es como un hambre, que naces así. Es una necesidad. El artista, el que nació artista y está viviendo de otra cosa, te puedo asegurar que es infinitamente infeliz y que va a acabar loco. Porque es como una necesidad de hablar o de ir al baño o de este tipo de necesidades básicas. Puede que tú llegues a desarrollar esta obra magnífica que te dio el dinero y la estabilidad para ya seguir con, digamos, nuestra carrera, si es que reproduces este diseño. Si eres artista realmente te va a llegar al pincho, man. Ya te vas a sentir frustrado tú solito. Vas a necesitar ir en busca o expresar esto nuevo que estás sintiendo, que ya no tiene nada que ver con lo que sentías antes y te llevó a hacer esta obra. Si realmente eres artista, prefieres morirte de hambre, y ni siquiera es un prefieres, lo vas a hacer porque es una necesidad. O sea, te vas a morir de hambre antes que dejar de expresarte. ¿Cuán difícil es ser artista de donde vienes? No, ser de Trujillo, una ciudad absolutamente conservadora, Sí. donde los artistas son escasos, donde el consumo de arte es mucho más escaso, donde el apoyo al arte es muchísimo más escaso. ¿Cuán difícil es? O sea, que siempre tienes que salir de ahí. No sé ahora, ¿no? Ya me alejé de Trujillo teóricamente hace 7 años, porque, o sea, regreso a visitar a mis papás y claro. esto, pero ya no sé cómo funciona o qué cosas están sucediendo fuera de lo que me puedan contar mis amigos, ¿no? En el momento en que yo estaba ahí, por ejemplo, no había ninguna universidad que tenga nada parecido a arte. O sea, lo más parecido que uno podía estudiar en una universidad a arte era o arquitectura o ciencias de la comunicación, porque no había nada más. Y o bellas artes, ¿no? Claro. No, como carrera universitaria, digo. Claro, sí. O sea, claro. La movida cultural en Trujillo, porque te lo pregunto, que tú estuviste, o sea, eras artista estando en Trujillo, o estás en tu proceso formativo como artista en Trujillo. ¿Hay una movida cultural, o había una movida cultural en Trujillo, digamos, un círculo en donde te podías mover? No lo había, ¿no? No, en esa época no. Entiendo que ahora sí. Más. Y que sí, que cada vez hay más. Sin embargo, creo que de las 2 o 3 personas que he visto chibolos de Trujillo con talento, se han ido a otros lugares. Entonces... Pero es que también tienes que irte, ¿no? Porque es parte de conocer otras realidades y de nutrirte y de crecer, claro. Etcétera, pero también deberías poder tener la oportunidad de estudiar un poco más o de nutrirte un poco más allá, ¿no? Claro. Sin tener que salir tan temprano, porque a los que yo me refiero 16, 17 años, o sea, no mayores que eso, y eso es bien poquito, ¿no? Como para irte, no sé, a Europa a estudiar la vida, 15, 16, 17, es... Ahora, tan chiquito, intentando ser joven, estás de cierto modo tratando de plasmar las realidades o las experiencias que has tenido cuando has estado creciendo como adolescente o de niño, si quieres, ¿no? Estas cosas. Y cortarlo tan bruscamente para irte a otro lado porque no hay una escuela real en Trujillo donde puedas, no es también arrancarte las raíces, o sea, cortarte ese proceso formativo. Sí, debería haber más opción en el lugar.
No, o sea, no deberías tener que irte tan pronto para poder crecer un poquito más, ¿no? O sea, entiendo que te tienes que ir y salir, pero no tan pronto. O sea, no debería tener que ser así. ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser artista? Es decir, ¿tuviste la concepción de lo que es un artista siempre desde pequeña? O sea, yo recuerdo que hasta mis 10, 12 años yo podía sacrificar mi sueño y incluso mi hambre hasta los 12 años por pintar en mi cuarto encerrada. Okay. Y fue un furor que llené todo mi cuarto, todas las paredes las llené de pinturas. ¿A qué pintabas? Yo pintaba mis sueños y emociones, pintaba sobre todo miedos, lo que más me daba miedo lo pintaba. Y pintaba sueños y cosas así, ¿no? Y era como, encontraba en los colores y en las, no sé, en las acuarelas o en las formas, cosas que quería expresar que no podía. Lo veía y era como, ya esto es, y ahí se quedó, y era como, man, qué cool, ¿no? Pero era niña y entonces no entendía, pero sentía la necesidad de hacerlo, ¿no? Sin embargo, obviamente hay que tener en cuenta cómo lo van a ver o cuánto lo van a valorar tus papás. Mi papá, que tiene un poco más de conexión y relación al arte y valoración, cuando él lo vio, sí fue como un wow, aquí algo está sucediendo. Pero en esa época y por esos años en general, mi papá trabajaba un montón, solo llegaba casi que de madrugada a mi casa, entonces no tenía mucha participación y imagino que, o sea, no fue tan presente. En cambio mi mamá, que era quien más llegaba a la casa, que también estaba más o menos ausente pero trabajaba un montón, ella tenía como que cero valoración del arte, ¿no? Mi mamá viene de Otusco y ha tenido una vida muy muy difícil de niña. Sus papás en la vida se enfocaron o intentaron aprender o enseñarle sobre arte, pues, ¿no? Y este tipo de arte, sobre todo pintura, ¿no? Y para ella eran dibujitos, ¿no? Y era como, si dijo ay qué bonito en algún momento, es bastante. De hecho, para mí era ir creciendo y decir, ¿será que no está bien? ¿Será que no es bueno? ¿Será que? Si nadie me dice nada. Sin embargo, no podía dejar de hacerlo. Claro, es un impulso. ¿No? Exacto, era una necesidad. Luego tus papás te tienen que y te van moldeando, ¿no? Y te dan también elecciones, ¿no? A mí me dijeron, tienes que estudiar una carrera en Trujillo, una carrera universitaria. Ya decidí por Ciencias de la Comunicación porque en mi cabeza, o sea, tiene diseño gráfico, tiene fotografía, ok, por ahí que algo se asemeja al arte. Nada que ver, ¿no? En realidad, pero... lo descubrí en el camino, pero... no hay forma. Nada que ver. Pero bueno. Pero también hay una exploración tuya por la fotografía, ¿no? Sí. Al final, si es cierto eres artista, exploraste no solo artes plásticas, sino existe fotografía. Sí. De hecho, por eso te digo, no me arrepiento por completo porque he sacado algunas cosas que sí me encantan, ¿no? Y la fotografía es otra de ellas. Y también trabajo de eso. Y también en parte es mi hobby. Es como que yo hasta ahora no he podido, digamos, desligar como artista mi trabajo de mis hobbies. Y casi todo lo que hago está muy relacionado a esto, al arte, ¿no? A la cosa hermosa y al equilibrio, a la armonía, y etcétera. Vas sobre el equilibrio y la armonía, y yo lo que te iba a preguntar justo de hecho era, dicen que usualmente los artistas no son felices, que un buen artista sí, casi siempre es triste. Sí, yo me imagino que es por el nivel de conciencia, ¿no? O sea, cualquier persona muy consciente va a ser triste porque el mundo es una mierda. Entonces, para ser artista tienes que ser muy sensible y muy consciente de lo que está sucediendo, muy empático aunque no quieras, ¿no? Más que simpático, porque normalmente el artista no es simpático, es empático. Te entiendo, pues no te sobe el hombro, ¿no? O sea, es como puedes estar llorando, no sé cómo consolarte porque no te quiero tocar, no me gusta tocar gente o una vaina así, pero te entiendo y puede que hasta yo llore. Claro. Porque me duele, porque puedo ponerme en tus zapatos. Creo que de ahí parte, ¿no? Que este generalismo de que el artista es triste, creo que es porque los artistas o los que nacen artistas nacen así de conscientes, de sensibles respecto de su mundo, de su alrededor.
Y la gran mayoría de familias, digamos, son disfuncionales o desequilibradas. Entonces, partiendo de ahí nomás, ya de chiquito, tú como consciente y sensible, vas absorbiendo todas las peleas de tus papás, los dramas de tu familia, bla, 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 y luego viene ya la información del exterior, que las guerras, que el abuso de mujeres, de animales, etcétera. Y todo ese tipo de cosas te vuelven un poco triste, ¿no? O sea, te vuelven muy, muy frágil en algún sentido. Aunque entiendo también que hay algunos pocos, son pocos, artistas que como base, como corazón, tienen la felicidad y está bien y es súper chévere, ¿no? Es otra forma. ¿El artista es triste? No es triste, vamos a hacer pelotudo, te pones a trabajar, y si quieres vender, pinta. Punto, se acabó, no va a llegar la inspiración, Exacto. pinta. Sin embargo, eso no va a hacer que tu cuore, que lo que te mueva Sí. sea la tristeza. En realidad, eso, lo que tú me dices tiene muchísimo sentido y ahí es cuando tú ya diferencias entre si es tu hobby o es tu oficio, tu trabajo. ¿No? Porque obviamente tú ya sabes que nace de tu hobby, que nace de tu pasión, de lo que tú eres. Pero si quieres vivir de eso, bueno, ponte un horario, despiértate todos los días y aunque no tengas ganas, ponte a pintar. Pollitos, lo que sea, pero pinta. Porque también sucede que la inspiración le agarra más al que ya está trabajando, al que ya está haciendo. Se está ejercitando, ¿no? Exacto. Y como te digo, o sea, si quieres que se vuelva tu chamba, tu trabajo, ya míralo desde el otro lado, ¿no? Míralo como negocio, ya ponte un horario, de tal a tal hora tengo que desarrollar tal cosas, vuélvelo comercial a tu modo, o sea, tampoco sacrifiques, ¿no? Tanto tu espíritu, pero sí tienes que también ver su lado comercial, o sea, si solo pintas, no sé, mujeres descuartizadas, digo que en algún momento podré pintar estas mujeres descuartizadas, pero hoy pintaré desnudos, ponte, maña, porque vende un poco más y me tienen que conocer y de alguna manera me tienen que aceptar. Ya te aceptarán con mujeres descuartizadas, de todas maneras, o puedes intentar con mujeres descuartizadas, mañas, pero también ten tu soporte comercial para que no te mueras de hambre y que el buscar comida no signifique un problema más en tu vida, mañas, porque realmente para crear lo que más necesitas es paz mental, tranquilidad. Entonces, si estás buscando cómo comer, cómo pagar tu casa todos los días, no vas a crear nada que valga la pena. Acabas de hablar de paz mental, imagino de equilibrio, ¿no? Había un momento en el cual tu producción artística haya sido muy oscura por una serie de fantasmas que te estaban consumiendo. Sí, claro. Yo como artista en general, soy triste, como tú dices. Mi obra es triste, siempre, casi siempre. A menos que sea un pedido. En verdad, donde mi abuela feliz. Exacto, y que me lo pidieron. O sea, en algún momento hace un par de años me pidieron que pinte un cuadro que represente el amor y la inocencia y no sé qué. Y lo hice y me encanta el cuadro, me fascina, es súper lindo. Pero no es algo que a mí me nazca pintar. O sea, no, para mí no es una necesidad pintar mi felicidad. Es una necesidad pintar otras cosas. Pero son las huevadas más fuertes o más feas, me imagino, las que no me son tan fáciles de compartir. Hay veces en que yo creo que son cosas que ni siquiera yo sé. Como te digo, esto de chica, que habían formas que me hacían sentir bien. O sea, pintaba con algunos colores y al juntarse con otros o generar ciertas formas, yo sentía que estaba hablando, pero no entendía de qué estaba hablando. O sea, sabía que estaba como contando algo que me dolía, no sabía qué era. Pero era algo, o sea, yo sentía que era como un idioma, que era algo tal vez en mi subconsciente que necesitaba salir y estaba saliendo de esa manera. ¿Y qué era? O sea, ¿tienes recuerdo? Como miedo, o sea, por ejemplo, ¿no? El cuadro que más recuerdo que yo le puse como título Mis miedos o miedos, y no sé si tenía 11 o 12 o algo así. Y son un montón de colores, a un costado hay una cara, y son un montón de colores mezclados con negro.
y nada más, pero yo recuerdo que sentía cuando se mezclaban los colores con el color negro y creaban ese contraste como que tan duro, tan fuerte, me sentía aliviada. Te pido que pares y reiniciemos ahí porque es un punto, o sea, de inflexión al que ha sido muy interesante. Hemos hecho una pausa para poder servirnos algo de agua para seguir tomando y tú puedas prender lo que estás fumando. Pero me has hecho recordar algo que de hecho yo sabía y que se me ha ido por completo, y es que tienes convulsiones, sufres de convulsiones. Entonces, así como que en breves palabras, ¿qué es lo que tienes y qué son las convulsiones? Como para alguien que no tiene la menor idea. Es como resetear tu cerebro, como una electricidad que resetea tu cerebro. Sé que a veces sucede por una falla estructural en el cerebro, ¿no? Que eso hace que se resetee continuamente o periódicamente, no sé. Sin embargo, en los que tienen este tipo de epilepsia, porque le llaman epilepsia porque no pueden... Es que hay muchos tipos de epilepsia, o sea, la epilepsia por una malformidad cerebral es, digamos, la principal. Pero a todos los que convulsionan como tal, porque la convulsión es una, o sea, convulsionas. No, hay desmayos, hay cosas similares a la convulsión. Pero si ya se llama convulsión, los médicos la encierran en una epilepsia, que puede ser o genética, por carga genética le llaman, o por una malformación. En mi caso, por ejemplo, es por carga genética. Digamos que algo en mis genes me predispone a convulsionar cuando estoy sobreestresada. Y por otro lado, algo en mis genes me predispone a ser hipoglicémica, a tener el azúcar muy baja, y los picos de estrés te bajan más el azúcar, y el azúcar bajo, presión baja, hacen que llegues a convulsionar. ¿Aún estas están en riesgo? Porque finalmente la convulsión te puede agarrar en cualquier lugar, se puede agarrar en la calle. ¿Alguna vez están en riesgo de ese tipo? No sé qué tanto de riesgo, digamos que la vez más chocante, más fuerte fue en un micro, yendo a trabajar. Había un montón de gente en el bus y hacía calor, y el sofoco, hay algunas sensaciones que se parecen un poco al principio de la convulsión. Una de estas es el sofoco, el sentir que te falta el aire, que tienes mucho calor, etc. Y si estás estresado o lo que sea y ya sabes que convulsionas, se vuelve un ciclo, entonces te da miedo y piensas como, pucha, qué horrible sería convulsionar justo en este lugar, y eso te estresa, y bueno, depende de las condiciones en generales que podría ser que te suceda, ¿no? Y a mí me sucedió así, me subí al micro, me sofoqué, pensé como sería el peor lugar para que me suceda, y antes de terminar de formular ese pensamiento ya estaba en el otro lado, ¿no? Ya estaba convulsionando, me caí sobre una chica, felizmente me caí sobre una chica que iba sentada en el asiento de uno, así que me cedió su asiento. Y el micro avanzó desde Primavera con Aviación, o sea, desde Angamos con Aviación hasta Angamos con Vía Expresa, más o menos. Todo ese tiempo convulsioné dentro del micro. La gente que estaba a mi alrededor felizmente hizo un circulito alrededor de mí como para protegerme o algo así, pero yo tenía la convulsión en cadena, así que no me despertaba. Y el micro no se detenía, seguía recogiendo gente. Hasta que yo ya me rendí, logré más o menos como que conectar con la realidad. Recuerdo que un señor tenía mi cartera, me preguntó a quién podía llamar, a quién llamaba, y yo no sabía qué responder. Llamaron a la policía, o había la policía cerca, me parece, y subió una policía y me sacó del micro, me bajó del micro. Y de ahí me tuvo que mandar sola en un taxi porque la señora policía no podía abandonar su zona y no podía acompañarme a mi casa. Pero definitivamente ya cuando te pasó la convulsión, si ya lo conoces, sabes que ya fue, ya pasó. O sea, no es como una enfermedad que te quedas así tipo convaleciente y tienes que descansar un rato y esto. Sí, te quedas un poco cansado, pero ya lo peor pasó. ¿Cómo está Perú en el tratamiento de esto? ¿Hay un tratamiento, no hay un tratamiento? Lo que te puedo decir es que estamos muy lejos de lo que se sabe hoy en día sobre cómo controlar este tipo de afecciones. Por ejemplo, yo lo controlo con
hierba. Con marihuana. Con marihuana. Se puede controlar con aceite de marihuana, es como que el mejor inhibidor, el mejor controlador de las convulsiones. ¿Cuál es su función? O sea, digamos, la marihuana tiene diferentes aceites que son buenos para diferentes afecciones. Uno de esos es el CBD. Es un inhibidor de lo que hace que el cerebro se quiera resetear a cada rato. Y en realidad no tiene efectos secundarios el aceite de CBD como tal, a diferencia de las pastillas que te dan para controlar las convulsiones. Estamos súper lejos porque acá en Perú, y me imagino que en Latinoamérica en general, si tienes convulsiones y te llaman epiléptico, te tienes que medicar todos los días de tu vida con una droga que es súper fuerte porque la he probado. Al principio obviamente me dieron las pastillas y me las comencé a tomar. Sabía que tenía efectos secundarios. ¿Estás como dopada todo el tiempo? Me dijeron, era extraño, o sea, me dijeron, vas a sentir algunos efectos secundarios, quizás un poquito de hormigueo en las manos. Las convulsiones son tan horribles que tú te vas a tomar lo que sea que haga que eso se detenga. Entonces comencé a tomarlas, a los 2-3 días hormigueo en las manos, a los 5 días hormigueo en las piernas, a los 6 días hasta en la cara, o sea, en el cuerpo general, como cuando se te adormece una extremidad, pero ya así, en todo el cuerpo, en la cara, en todo. Después de eso se te va el hambre, se te va el sueño, cualquier bebida gaseosa, incluso la cerveza, imagínate, deja de tener sabor. Todo lo que tenga gas sabe a agua. Y hasta ahí yo te juro que decía, bueno, ok, se me va a pasar, me voy a acostumbrar. Hasta que de pronto fui a la casa de unos amigos, íbamos a hacer música y yo iba a cantar. Entonces dije, ya, bueno, chévere, súper emocionada, súper feliz, contenta. Llego, me siento, comienzan a tocar. Me tocaba cantar, iba a abrir la boca para cantar y era como si las palabras dentro de la frase que yo iba a decir comenzasen a flotar y no sabía cómo ordenarlos. O sea, no podía hablar porque no sabía cómo ordenar la oración que tenía que decir. Me asusté tanto porque era tan extraño que mi pensamiento esté así tan desordenado que salí corriendo de la casa, me fui, me puse a llorar, etcétera. Y lo primero que se me ocurrió en realidad fue leer el prospecto de las medicinas que estaba tomando. Y dentro de los miles de millones de efectos secundarios que tenían estaba lentitud y desorden de pensamiento. Entonces imagínate, es una droga fortísima. Imagínate qué tan fuerte puede ser una droga para que te desordene el pensamiento de esa manera. Obviamente me asusté mucho porque ya a esa edad es como tú tienes el pensamiento claro. Y me acuerdo que al día siguiente llamé a mi neuróloga y le dije, oye, me ha pasado esto, y me dijo, bueno, probemos con otra marca. Y yo le dije, ¿estas medicinas me aseguran que yo nunca más voy a volver a convulsionar? No. Es simplemente como un preventivo, pero en cualquier pico, cualquier momento puedes volver a suceder. Ok, adiós. Nunca más volví a tomarlas. Claro. Y comencé a investigar y me cambié al equipo verde. Y desde ahí todo bien. ¿Y sientes que se ha reducido? Sí, claro que sí. Mucho. Sí, pero obviamente no es solo eso, ¿no? En mi caso, y definitivamente en los que tengan epilepsia emocional o por cuestiones de estrés, también se reduce por ordenar tu vida y tener tu vida tranquila, ¿no? Y no tener tantas preocupaciones, como te decía antes. O sea, si tienes que preocupar por qué vas a comer todos los días, dónde vas a dormir, cómo vas a vivir, haz otra cosa primero que te resuelva ese lado de la vida y luego haces arte y luego te dedicas a tu inspiración, porque si no te va a consumir y te vas a morir, realmente. ¿Cuál es el mayor temor que tienes en la vida? ¿A qué le temes más? Personalmente, a no poder ayudar a mis papás en algún momento crítico. Fuera de eso, creo que me las puedo valer frente a cualquier situación y no me da mucho miedo. Ok, listo. La última. ¿Qué le dirías a un chico que tiene miedo de ser artista? De hecho, cuando tienes talento artístico y estás en el cole, en algún momento eres el raro del cole, ¿no? Primero, o sea, hay que intentar ser valiente, ¿no? Definitivamente eso tiene mucho que ver con cuánto o cómo has crecido, o los valores o el amor que te hayan dado, pero intentar ser valiente, también intentar entender a los demás. O sea, los artistas somos pocos, si no, pucha, imagínate, ¿no? Todo estaría plagado de artistas y no seríamos especiales. Somos especiales, entonces, ok,
hay que encontrar valor en eso de ser especial, de ser diferente. Está bien ser diferente, es chévere ser diferente. Es más, en esta época es mucho más chévere ser diferente. Y realmente, si uno se pone a observar, a analizar, todos somos diferentes, ¿no? Pero que uno elija ser artista y que tenga esa sensibilidad y etcétera, te hace un poco particular y que lo usen como a su favor. Yo siempre intenté utilizarlo a mi favor. De chibola era como carne para bullying, de todas maneras. Me metí a un colegio que no tenía nada que ver con mi círculo social y se notaba, y por eso me buleaban. Aparte era gordita, aparte era artista, pensaba súper diferente. Mis papás habían decidido invertir todo su dinero en viajar y por eso todos creían que yo era millonaria, pero en mi casa no había ni siquiera muebles, ni sillas en la sala, una vaina así, porque era otro enfoque, otro punto de vista. Pero era punto de bullying. Sin embargo, nunca me dejé bullear, porque en ese momento al menos consideraba que esas diferencias eran chéveres, y ahora lo sé, o sea, y les diría eso, ¿no? Te aseguro que ser diferente es mucho más chévere que ser igual que el resto. Que no sacrifiquen sus sueños, ni sus ideales, ni nada, pero que intenten complementarlo a lo que el mundo también necesita o te pide para subsistir. Si tienes que estudiar un poco de diseño gráfico para poder alimentarte, aunque seas pintor, escultor, lo que sea, hazlo. Tampoco está mal, o sea, no te estás vendiendo, no estás perdiendo valor por entrar al diseño gráfico o a lo comercial. Lo que estás haciendo es buscar una fuente de dinero rápida y fácil para poder desarrollar realmente lo que te gusta. Que te da tranquilidad, ¿sí? ¿Cuán importante es la pasión? Súper, en verdad, súper importante. O sea, si no te apasiona, si realmente no te gusta, vete y haz otra cosa. Tiene que ser un llamado. Es como ser sacerdote, una vaina así. O sea, de verdad. Si no te llama, si no es una necesidad, probablemente no sea por ahí tu camino. Diana, hemos terminado. Muchas gracias. De nada. Espero este episodio con Diana te haya gustado tanto como a mí. No olvides compartirlo con tus amigos o familiares. También puedes escribirnos. Nos encuentras en Instagram como @intervenartepodcast o escríbenos a nuestro correo, lo que quieras comentarnos. La dirección es podcast@intervenarte.lat. Nos vemos.